¿Alguna vez has estado en tu propia cocina, la que fregaste cada sábado durante 30 años, y has oído las palabras que cortan más profundo que cualquier cuchillo que hayas sostenido? Yo sí. Me llamo Eleanor Bidby y tengo 56 años. Ese día, la lluvia golpeaba la ventana como dedos impacientes, y mis dos hijos, mis únicos hijos, estaban sentados frente a la mesa de roble que yo misma lijé y barnicé cuando aún usaban pañales. Clara, de 32, con la misma barbilla terca que heredó de mí, y Tomás, de 29, ya con los ojos cansados de un hombre que cree que el mundo le debe algo. No gritaron. No hacía falta. Clara juntó las manos, me miró a los ojos y dijo: «Mamá, hemos decidido que ya no formas parte de las decisiones. Estás jubilada de la familia». Jubilada. Como si fuera una silla que hubieran subido al desván. Tomás ni siquiera me miró, solo asintió, siguiendo el grano de la madera con el pulgar, como si pudiera borrarme. Sentí que el suelo se inclinaba. No de forma dramática, nada de desmayos de heroína, solo un lento y nauseabundo vaivén, como cuando te levantas demasiado rápido después de un sueño largo. Recuerdo el olor del pastel de pastor enfriándose en el horno, el que hice porque Clara una vez dijo que era su favorito. Recuerdo el tic-tac del reloj de pared, el que Henry compró en York el año que nos casamos. Henry, que llevaba 8 años muerto, enterrado bajo el tejo de St. Mary's. Él se habría reído de la palabra jubilada. Habría dicho: «Eleanor, amor, tú eres la columna vertebral de esta casa. Las columnas no se jubilan». Pero Henry no estaba, y los niños sí. No lloré. No en ese momento. Les serví té Earl Grey, 2 azúcares para Clara, leche sin azúcar para Thomas, y les pregunté qué querían decir. Clara lo explicó como una abogada: la casa era demasiado grande, el mantenimiento excesivo, y yo estaba luchando. Luchando. Yo había llevado las cuentas, el jardín, los interminables viajes al colegio, las visitas al hospital cuando el corazón de Henry empezó a fallar. Había vendido el broche de mi madre para pagar las tasas universitarias de Thomas cuando las becas se esfumaron. Pero al parecer, a los 56 estaba luchando. Habían encontrado un piso en Leeds más pequeño, moderno, mejor para mí. Ellos se encargarían de vender la casa. Mi casa. La que tenía el manzano torcido que Henry plantó el día que nació Clara, con raíces ahora tan gruesas como mi antebrazo bajo el césped. Pregunté si podía quedarme los álbumes de fotos. Clara dudó, luego dijo: «Escanearemos los importantes». Los importantes. Como si mi vida pudiera reducirse a un pendrive. Tomás por fin habló: «Es lo mejor, mamá. Ya lo verás». Luego se fueron, llevándose el pastel de pastor porque Clara dijo que se echaría a perder. La puerta se cerró. La lluvia siguió golpeando. Y yo me quedé allí con 2 tazas vacías en las manos, preguntándome cómo la mujer que una vez llevó a ambos en la cadera podía de repente no pesar nada. Si esto ya duele, quédate conmigo. Porque lo que vino después, bueno, digamos que la historia no termina en esa cocina. Antes de seguir, si alguna vez te has sentido apartado, invisible o descartado por las mismas personas en las que vertiste tu vida, hazme un pequeño favor, pulsa el botón de suscribirte y la campanita de al lado. Son 2 segundos y para alguien como yo que por fin está lista para contar la verdad, significa el mundo. Gracias. Ahora, déjame llevarte al principio, antes de la lluvia, antes de la palabra jubilada, al día en que por primera vez me di cuenta de que mis hijos se me escapaban de las manos como arena. Nací en 1969 en una pequeña casa adosada en Edenbridge, de esas con chimenea de carbón que humeaba si el viento venía del norte. Mi padre era tejedor, mi madre cocinera en la escuela primaria. No éramos pobres pero tampoco ricos, cada penique tenía su destino. Aprendí pronto que el amor era práctico, un abrigo remendado, una comida caliente, una mano en la frente cuando llegaba la fiebre. Cuando me casé con Henry a los 22, pensé que había dominado el idioma de la familia. Él era estable, amable, con manos callosas de la imprenta y una risa que llenaba las habitaciones. Compramos la casa en Ilkley con una hipoteca que parecía una montaña, pero la escalamos juntos. Clara llegó en el 93, Thomas en el 96. Dejé mi trabajo en la biblioteca para criarlos, y nunca me arrepentí. Ni una vez. Los primeros años fueron dorados en ese modo ordinario que parece mágico al recordarlo.
Los primeros pasos de Clara en el jardín, la obsesión de Thomas con los trenes que retumbaban al final de nuestra calle. Henry construyó una casa en el árbol en el manzano, nada del otro mundo, solo tablas, clavos y amor. La pintamos de amarillo mantequilla porque Clara dijo que parecía sol. Entonces llevaba un diario, un cuaderno barato de espiral donde anotaba sus frases graciosas, sus rodillas raspadas, la forma en que los ojos de Henry se arrugaban al leerles cuentos antes de dormir. Todavía lo tengo. Nunca me pidieron verlo. Las grietas empezaron pequeñas. Los problemas cardíacos de Henry comenzaron con falta de aliento en las escaleras. Lo noté, pero él lo despachó, solo me estoy haciendo viejo él. Luego la noche en que se desplomó en la cocina, las luces de la ambulancia pintando las paredes de rojo y azul. Le sostuve la mano todo el camino al hospital, susurrando oraciones que no decía desde la infancia. Sobrevivió esa vez, pero el hombre que volvió a casa era más callado, más lento. Los niños ya eran adolescentes, Clara en la universidad, Thomas haciendo sus A-levels. Amaban a su padre, pero los adolescentes aman a ráfagas, entre exámenes, amigos y la música alta que hacía temblar las ventanas. Yo me convertí en el puente, la enfermera, la cocinera, la limpiadora. No me importaba. Era lo que se hacía. Henry murió un martes de marzo. Los narcisos apenas asomaban en la tierra. Lo encontré en su sillón, el periódico abierto en el crucigrama que nunca terminaría. Los paramédicos fueron amables, pero la amabilidad no llena el espacio que deja una persona. El funeral fue pequeño, Henry odiaba el alboroto. Clara lloró en mi hombro, Thomas se quedó tieso con las manos en los bolsillos. Después volvieron a sus vidas. Lo entendí. El duelo es un país privado, y yo aún estaba aprendiendo el idioma. La casa se sentía demasiado grande después. Yo traqueteaba en ella, manteniéndome ocupada. Empecé con acuarelas, mal, pero pasaba el tiempo. Volví a ser voluntaria en la biblioteca, ordenando libros y recomendando novelas a viudas que entendían el particular dolor de una tarde vacía. Clara se graduó, consiguió un trabajo en marketing en Leeds. Thomas la siguió trabajando en soporte técnico, luego ascendiendo a algo con senior en el título. Visitaban cada vez menos. Las llamadas se convirtieron en mensajes. Los mensajes en emojis. Me dije que era normal. Los hijos crecen. Construyen sus propias vidas. Tú te apartas. Pero apartarse es diferente a ser empujado. El primer empujón real llegó cuando Clara anunció su compromiso con Mark, un promotor inmobiliario con un apretón de manos como tornillo y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. La boda fue en un granero reconvertido, vigas expuestas, luces de hadas, prosecco a raudales. Llevé el vestido azul marino que compré para la fiesta de jubilación de Henry que nunca ocurrió. Clara me abrazó fuerte, susurró, «Estás preciosa, mamá», y luego pasó la noche posando para fotos con la familia de Mark. Thomas fue el padrino, encantador en su discurso, pero cuando intenté captar su mirada, ya se estaba girando, riendo con los amigos del novio que nunca había conocido. Ofrecí organizar el brunch de apertura de regalos al día siguiente. Clara dudó. Los padres de Mark tienen un jardín más grande, dijo. Más espacio para todos. Sonreí, dije por supuesto, y volví a casa a un hogar que olía a limón y soledad. Esa noche abrí el diario y escribí, «Ya no me necesitan». Y duele más de lo que pensaba. El segundo empujón fue más sutil. Thomas perdió su trabajo, redundancia, dijo, aunque después supe que fue por rendimiento. Se mudó de vuelta unas semanas. Esas semanas se convirtieron en meses. Dormía en su antigua habitación, dejaba platos en el fregadero, tomaba prestado mi coche sin pedirlo. No me importaba el desorden, me importaba el silencio. Estaba en su teléfono desplazándose mientras yo cocinaba sus platos favoritos. Una tarde le pregunté por sus planes. Se encogió de hombros. Ya lo resolveré. Luego, una semana después, anunció que había encontrado un piso compartido en Leeds. Clara le había ayudado. Habían usado el dinero del seguro de vida de Henry, dinero que nunca toqué, guardado en una cuenta para emergencias. Pregunté por qué no lo habían discutido conmigo. Clara dijo, «Mamá, no se te da bien el dinero. No queríamos estresarte». Me reí.
Realmente me reí. No se me da bien el dinero. La mujer que había estirado cada libra, que había presupuestado viajes escolares, ortodoncias y la nueva caldera cuando la vieja murió. Pero lo tragué. No dije nada. ¿Por qué? ¿Qué dices cuando tus hijos deciden que eres incompetente en la vida que les enseñaste? El tercer empujón fue la reunión en la cocina. Para entonces había vendido las herramientas de Henry para pagar el impuesto municipal. El jardín estaba descuidado, mi espalda ya no me permitía deservar como antes. Clara lo notó. Claro que sí. Notaba todo cuando le convenía. Llegaron juntos sin avisar con una carpeta de impresiones de agentes inmobiliarios. Hemos encontrado el lugar perfecto, dijo Clara, deslizando un folleto sobre la mesa. Un piso de un dormitorio en un complejo con gerente in situ y salón comunal. Lo ojeé. Alfombras beige. Cocina con 2 fogones. Vistas al aparcamiento. Es precioso, mentí. Thomas añadió, nosotros nos encargamos de todo. Solo tienes que firmar. Firmar. Como si mi vida fuera un formulario que procesar. Pedí tiempo. Me dieron una semana. 7 días para decidir si dejaba la casa donde traje a mis bebés del hospital, donde Henry me besó bajo el muérdago cada Navidad, donde las tablas del suelo aún crujían en el punto exacto donde Thomas dio sus primeros pasos. Pasé esos días caminando de habitación en habitación, tocando las paredes, recordando. La 6ª noche me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa de roble, y les escribí una carta. No enfadada. Solo honesta. Les dije que entendía que querían lo mejor, pero que esto no lo era. Les dije que no estaba lista para ser empaquetada. Les dije que los amaba. La dejé en la mesa con la llave del cobertizo, donde la vieja radio de Henry aún sonaba débilmente si movías el dial. A la mañana siguiente la carta había desaparecido. También la llave. Clara envió un mensaje, hemos reservado una visita para el martes. Estate lista. Ni mención de la carta. Ni preguntas. Solo una orden. Miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó, luego hice algo que no había hecho desde el funeral de Henry. Lloré. No lágrimas delicadas, sollozos grandes, feos, que me dolían en la garganta y me dejaban sin aliento. Lloré por la chica que creyó que el amor era suficiente, por la esposa que pensó que para siempre significaba algo, por la madre que al parecer había fallado tan estrepitosamente que sus hijos querían que desapareciera. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo, es sólido. Puedes pararte en él. Y de pie, tomé una decisión. Si querían que me fuera, me iría. Pero no a su piso beige con vistas al aparcamiento. Me iría en mis términos. Llamé yo misma a la agente inmobiliaria, no a la que ellos eligieron, sino a Margaret, que nos vendió la casa hace 34 años. Me recordaba. Recordaba a Henry. Recordaba el manzano. Eleanor, dijo, ¿estás segura? No lo estaba. Pero estaba más segura que en años. Vendí la casa por menos de lo que esperaban, comprador en efectivo, venta rápida. Me quedé con los álbumes de fotos, el diario, la radio de Henry. Alquilé un pequeño cottage en los Dalles, paredes de piedra, tejado de pizarra, un jardín apenas suficiente para hierbas. La primera noche me senté en el umbral y escuché el silencio. Ni trenes. Ni voces de niños. Solo ovejas, viento y el leve zumbido de una vida que no elegí pero que por fin estaba viviendo. Tenía 56 años, sin un penique según sus estándares, pero el aire sabía diferente. Más agudo. Como posibilidad. El cottage se llamaba Bramble Inn, aunque las zarzas habían sido domadas hace tiempo por la anterior dueña, una directora jubilada llamada Doris que me dejó su receta de gin de endrinas y una nota que decía, la tetera es caprichosa, pero las vistas son amables. Las vistas eran más que amables. Desde la ventana trasera podía ver las colinas ondulando como olas verdes, y en los días claros, el mar brillaba a lo lejos. Compré un sillón de segunda mano del color del brezo y lo coloqué junto a la ventana. Ese sillón se convirtió en mi reino. Me sentaba con una taza de té Yorkshire de verdad, tan fuerte que una cuchara se mantenía en pie, y observaba cómo la luz se desplazaba por las colinas. Por primera vez en años, no esperaba a nadie.
Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la tienda del pueblo. Nada del otro mundo, reponer estanterías, pesar patatas, charlar con los granjeros sobre el tiempo. El dueño, el señor Patel, me llamaba señora W y me pagaba en efectivo iscones sobrantes. Aprendí los nombres de los habituales, el viejo señor Argreaves, que siempre compraba 2 pintas de leche y un boleto de lotería, la joven Sofie, que venía por chocolate después del colegio, la esposa del vicario, que tejía bufandas para los sin techo. No conocían mi historia. No necesitaban saberla. Yo era solo Eleanor, la podía distinguir entre nabos y colinabos y siempre tenía una palabra amable. Clara y Thomas no llamaron en 3 meses. Cuando Clara finalmente telefoneó, su voz era alegre, forzada. Mamá. ¿Cómo está el piso? Dejé que el silencio se alargara. Luego, es un cottage, cariño. En Javes. Una pausa. ¿Javes? Eso está, aislado. Podía oír a Mark de fondo, refunfuñando sobre la señal. Me viene bien, dije. Preguntó si necesitaba algo. Le dije que tenía todo lo que quería. Prometió visitarme. No lo hizo. Thomas envió un mensaje en Navidad, espero que estés bien. Aquí andamos ocupados. Adjuntó una foto de él y su nueva novia, una rubia con sonrisa de anuncio. Estaban en Dubái a juzgar por las palmeras. Guardé la foto, luego la borré. Pasé la Navidad con el gin de endrinas de Doris y una corona de pavó para uno. Brindé por Henry bajo las estrellas, con la escarcha crujiendo bajo mis botas mientras caminaba al servicio de villancicos del pueblo. La iglesia estaba abarrotada, las voces elevándose en venid, fieles todos. Canté más fuerte que en años. Mi voz se quebró en las notas altas, pero a nadie le importó. La primavera llegó temprano ese año. Los corderos nacieron torpes y ruidosos, y ayudé al señor Argreaves cuando uno se atascó en el arroyo. Me ofreció una pierna de cordero en agradecimiento. La cociné con romero del jardín e invité a Sofie y a su madre a un almuerzo dominical. Sofie preguntó si tenía nietos. Dije que aún no. Preguntó por qué. Le dije que algunas historias tardan en escribirse. Asintió solemne con la boca llena de patata asada, y me di cuenta de que los niños aún tenían sentido para mí, aunque los míos no. La primera grieta en su armadura llegó en mayo. Clara llamó jadeante. Mamá, la casa, tu casa, tiene humedad. Los compradores quieren compensación. Yo estaba amasando pan, con harina hasta los codos. Eso es entre ellos y el perito, dije. Pero tú la vendiste. Su voz subió. Yo organicé la venta, cariño. Vosotros os ocupasteis del dinero. Silencio. Luego, pensamos que estarías agradecida. Dejé reposar la masa. Lo estoy, dije. Por el cottage. Por el silencio. Por la elección. Colgó. Thomas lo intentó después. Un correo formal, necesito tu firma en unos documentos sobre la pensión de papá. Urgente. Respondí desde el ordenador de la biblioteca, mi cottage no tenía wifi. Encantada de firmar si me los traes aquí. El té a las 3. No vino. Envió un mensajero con un sobre prepagado. No firmé nada. Que se cociera en su jugo. El verano trajo turistas a los Dalles, excursionistas con botas caras, familias con mantas de picnic. Empecé a guiar paseos suaves para mayores de 60, patrocinados por el centro comunitario. Caminábamos junto al río, parábamos para tomar té de los termos, hablábamos de todo y de nada. Una mujer, Irene, confesó que su hijo no le hablaba en 5 años. Otro, George, admitió que había falsificado la firma de su hija para acceder a sus ahorros. No juzgábamos. Solo caminábamos y escuchábamos. Empecé a entender que mi historia no era única. Solo era mía. Luego llegó septiembre y con él, la tormenta. Empezó como lluvia, la lluvia típica de los Dalles, la que cala los abrigos y hace que las ovejas se apiñen bajo los muros. Pero el viento arreció, aullando por las chimeneas, sacudiendo las ventanas de Brambleén. El río creció. El arroyo se convirtió en torrente. Al anochecer, la carretera al pueblo estaba inundada. Los cables de luz se rompieron.
La tienda perdió el tejado. Encendí velas, herví agua en el camping gas que Doris había dejado en el cobertizo. Estaba tranquila. Las tormentas las podía manejar. El abandono era más duro. A las 2 de la madrugada sonó el teléfono. Sin señal en días, pero el fijo funcionaba. La voz de Clara, fina y asustada. «Mamá. Mamá, ¿estás ahí?» De fondo un niño llorando, mi nieto Leo, al que había visto una vez cuando tenía 6 meses. «Estamos atrapados», dijo. «La autopista está inundada. El coche de Mark se averió. Estamos en una gasolinera, pero cierra. Dicen que los trenes están cancelados». Leo arde de fiebre. Podía oír a Mark gritando a alguien. La voz de Thomas también, cortante, exigente. «Mamá, por favor. Necesitamos un lugar. Solo por esta noche». Miré alrededor del cottage. Un dormitorio. Un sillón. Un sofá que se convertía en cama apenas para 2. Velas parpadeando. La tormenta rugiendo. Y pensé en la mesa de la cocina, el pastel de pastor, la palabra jubilada. Pensé en la carta que ignoraron, el sobre del mensajero, la foto de Dubái. Pensé en la radio de Henry, que aún sonaba débilmente si girabas el dial. «Clara», dije, «¿a qué distancia estáis?» 2 horas, tal vez 3 si las carreteras se despejan. Hay un Travelodge en Skipton. Llamaré para reservar. Pero mamá. Es tarde. Leo necesita descansar. Yo pago la habitación. Le di los detalles, mi voz firme como las velas. Conducid con cuidado. Empezó a discutir, pero la línea crujió y se cortó. Me senté en la oscuridad, la tormenta sacudiendo el cottage como un perro con un hueso. Una parte de mí quería abrir la puerta, guiarlos con todas las velas que tuviera. Otra parte quería dejarlos ahogarse en su propia tormenta. No hice ninguna de las dos. Preparé té en el camping gas y esperé al amanecer. Llegaron al alba 3 coches detrás de un quitanieves. Clara primero cargando a Leo envuelto en una manta. Sus mejillas encendidas, ojos vidriosos. Thomas después sin afeitar, aferrando una maleta como escudo. Mark al final, gritando por teléfono sobre seguros. Se quedaron en el umbral chorreando, y por un instante los vi como eran antes, pequeños, necesitados, míos. Luego Clara dijo, «Mamá, gracias a Dios», y el momento pasó. El cottage fue un caos. Abrigos mojados en todos los ganchos, la fiebre de Leo rompiéndose con la ayuda del paracetamol que guardaba para mi artritis. Mark paseaba, quejándose de la falta de wifi. Thomas intentó arreglar la radio, se rindió, se dejó caer en el sofá. Clara revoloteaba, retorciéndose las manos. «Solo nos quedaremos esta noche», dijo. «Hasta que las carreteras se despejen». Asentí, hice tostadas, corté naranjas en forma de conejitos como cuando eran pequeños. Leo se comió 3. Su fiebre cedió al mediodía. Esa tarde volvió la luz. La tormenta se alejó, dejando barro y ramas rotas. Mark anunció que había encontrado un hotel en Harrogate con instalaciones decentes. Clara dudó mirando el cottage, mirándome. «Mamá, podríamos quedarnos otro día. Ayudar a limpiar». Yo estaba en el jardín, salvando lo que podía del bancal de hierbas. «Tenéis vuestras vidas a las que volver», dije. «Yo tengo la mía». Thomas me acorraló en la cocina. «Esto es ridículo. No puedes vivir así, en medio de la nada, sin coche, sin calefacción la mitad del tiempo». Yo lavaba tazas, el agua tan caliente que escocía. «Tengo calefacción cuando la necesito. Y el señor Patel me lleva a la tienda». Resopló. «Nos estás castigando». Me giré secándome las manos en el paño de té que Henry compró en Bidby, el del faro. «No, cariño. Estoy viviendo». Clara lo intentó después. Me encontró en el sillón, observando las colinas brillar con la luz del atardecer. «Mamá, nos equivocamos. Con el piso, con todo. Vuelve con nosotros. Hay espacio. Lo haremos funcionar». Sus ojos estaban rojos, no sabía si de llorar o de cansancio.
Pensé en las alfombras beige, la vista al aparcamiento. Pensé en el manzano vendido a extraños. Pensé en el diario aún sin abrir en el estante. Clara, dije, ¿recuerdas la casa del árbol? La amarilla. Asintió cautelosa. Tu padre la construyó porque dijiste que el jardín necesitaba sol. Trabajaba noches después de su turno con los dedos sangrando por astillas. Tenía 6 años. Subiste y te declaraste reina del mundo. Sonreí. Ahora yo soy reina aquí. Mi reino es pequeño, pero es mío. Empezó a hablar, pero Leo la llamó desde el sofá. Había encontrado la radio de Henry, giraba el dial, captando retazos de música. Clara fue con él. Yo me quedé junto a la ventana, viendo desvanecerse la luz. Se marcharon a la mañana siguiente. Mark cargó los coches, impaciente. Thomas me abrazó torpemente, murmuró gracias. Clara se demoró. Vendremos, dijo. ¿De verdad esta vez? Le di un tarro de gin de Endrinas. Para el camino, dije. Lo tomó con ojos húmedos y subió al coche. Se alejaron, las luces traseras desapareciendo en la curva. Me quedé en el jardín hasta que el sonido del motor se desvaneció. Luego entré, abrí el diario y escribí una nueva entrada. Vinieron. Se fueron. El cottage resistió. Subrayé resistió 2 veces. Pero no fue el final. No del todo. Porque 3 semanas después, otro coche se detuvo frente a Brambleen. No el de Clara. No el de Thomas. Un coche de policía con luces parpadeando. El oficial era joven, de mirada amable. Señora Whitby. Hemos recibido una llamada sobre su nieto. Leo está en el hospital. La necesitan. El trayecto al Leeds General Infirmary duró 1 hora, aunque se sintió como minutos y años a la vez. El agente el PC Daniels condujo rápido, las luces cortando el crepúsculo. No hizo preguntas, solo me pasó un vaso de papel con té de la botella que su compañero guardaba en la guantera. Estaba demasiado dulce, pero lo bebí igual. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco en el abrigo. Leo. El pequeño Leo con sus manzanas en forma de conejo y ojos brillantes de fiebre. ¿Qué había pasado? Clara me encontró en el pasillo fuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Parecía más pequeña de lo que recordaba, tragada por una sudadera oversize, el pelo sin lavar. Mamá graznó y luego estaba en mis brazos, sollozando como la niña que no había sido en décadas. Por encima de su hombro vi a Thomas paseando, teléfono en la oreja, cara gris. Mark no estaba por ninguna parte. ¿Qué pasó?, pregunté sosteniéndola a distancia de un brazo. Meningitis, susurró. Bacteriana. Vino tan rápido. Estaba bien, luego, no. Dijeron que si hubiéramos esperado otra hora, no pudo terminar. La atraje de nuevo, sentí sus huesos a través de la tela. ¿Dónde está Mark? En Londres. Conferencia. Viene en camino. Su voz se quebró en camino. No insistí. La doctora era una mujer con ojos amables y voz como miel caliente. Señora Whitby. Leo está estable, pero no está fuera de peligro. Necesitamos un familiar que se quede, alguien que conozca sus rutinas, sus consuelos. Los padres están abrumados. Miró a Clara, que miraba al suelo. Thomas había desaparecido, probablemente fumando, aunque había dejado el hábito años atrás. Me quedo yo, dije. Sin dudar. La doctora asintió, me llevó a la sala. Leo parecía diminuto en la cama, tubos y cables serpenteando por su pequeño pecho. Sus rizos estaban húmedos, su piel translúcida. Me senté a su lado, tomé su mano. Estaba caliente, floja. Empecé a tararear, la nana que le cantaba a Clara cuando el cólico la mantenía gritando, la que Henry silbaba mientras arreglaba la valla. Los dedos de Leo se movieron. El monitor pitaba constante. Me quedé toda la noche tarareando, acariciando su pelo, contándole de los corderos en los Dalles, del cobertizo amarillo, de su abuelo que le habría construido una nave espacial si se lo hubiera pedido. Clara entró al amanecer, ojos hinchados. Mamá, lo siento mucho. Por todo.
La casa, el piso, la forma en que nosotros la callé. Después dije. Ahora es por Leo. Asintió, acercó una silla al otro lado. Nos sentamos en silencio, dos madres en vigilia. Thomas llegó al mediodía, oliendo a humo y culpa. No me miró a los ojos. Llamó la oficina, murmuró. Les dije emergencia familiar. No pregunté cuál familia. Mark irrumpió a las 3, traje arrugado, gritando por el tráfico. Dio un vistazo a Leo, palideció, y se sentó pesadamente en la silla del rincón. Nadie le habló. Los días se difuminaron. Aprendí los ritmos del hospital, el traqueteo de los carritos del desayuno, el silencio de los turnos nocturnos, el café de la máquina expendedora que sabía a arrepentimiento. Dormí a ratos, despertaba cada vez que Leo se movía. Clara y Thomas se turnaban, pero eran sombras de sí mismos, Clara saltando ante cada pitido, Thomas mirando por las ventanas. Mark se fue tras 2 días. Reuniones, dijo. Clara no discutió. Al 5.º día, Leo abrió los ojos. Nana, croó. Mi corazón dio un vuelco. Aquí estoy, amor. Sonrió, débil pero real. La doctora dijo que había girado la esquina. Lloramos lágrimas desordenadas, indignas, que empaparon las sábanas. Cuando trasladaron a Leo a una sala normal, fui a casa a ducharme. La cabaña se sentía extraña, demasiado silenciosa, demasiado limpia. Empaqué una bolsa, pijamas para Leo, el conejo que había dejado atrás, mi diario. Al salir, me detuve en el estante, bajé la radio de Henry. Aún funcionaba. De vuelta en el hospital, Leo estaba sentado comiendo gelatina. Nana, cuéntame de las ovejas, exigió. Le conté del cordero que me siguió a casa una primavera, como lo alimenté con biberón hasta que creció demasiado para el jardín. Clara escuchaba, ojos muy abiertos. Thomas también. Cuando terminé, Leo dijo, quiero ver las ovejas. Prometí que lo haría. El día del alta llegó con sol y papeleo. Clara me abrazó tan fuerte que sentí crujir mis costillas. Ven a casa con nosotros, dijo. Por favor. Miré a Leo, dormido en brazos de Thomas. Miré el conejo apretado en su puño. Miré a mis hijos, realmente miré. Eran más viejos de lo que había notado, arrugas alrededor de los ojos, preocupación grabada profunda. Aún no, dije. Pero pronto. Para visitas. Para ovejas. Thomas me llevó de vuelta a Jabes. El viaje fue silencioso al principio, luego dijo, mamá, vendimos el contenido de la casa. El cobertizo, se fue. Asentí. Lo sé. Me miró de reojo. ¿No estás enfadada? Pensé en la pintura amarilla, la madera astillada. El enfado es pesado, dije. Viajo ligera estos días. En Brambleton, Clara llevó mi bolsa adentro. Leo corrió directo al jardín, señalando el bancal de hierbas. Comida para ovejas, declaró. Reímos, risa real, la que empieza en la barriga. Preparé té. Nos sentamos en la pequeña mesa, luz solar inclinada por la ventana. Clara dijo, queremos ayudar. Con la cabaña, con dinero, lo que necesites. Removí mi té. Necesito visitas. De verdad. Con aviso. Y Leo necesita aprender a hacer gin de endrinas cuando sea mayor. Thomas resopló. Tiene 4. Exacto, dije. Mucho tiempo. Se quedaron el fin de semana. Caminamos al río, alimentamos patos, comimos cones en la casa de té. El domingo Clara pidió ver el diario. Dudé, luego se lo entregué. Leyó en silencio, lágrimas cayendo en las páginas. Al llegar a la entrada del cobertizo, lo cerró suavemente. Estuvimos equivocados, dijo. En tanto. No discrepé. Se fueron el lunes prometiendo volver en 2 semanas. Me quedé en la puerta, agitando hasta que el auto desapareció. Luego entré, abrí el diario en una página fresca, y escribí, volvieron. No perfectos. Pero aquí. Las visitas se volvieron regulares. Leo aprendió los nombres de las hierbas, romero para el recuerdo, salvia para la sabiduría.
Clara trajo esquejes de su jardín, los plantamos juntas. Thomas arregló la radio bien, encontró una emisora con las viejas canciones. Mark vino una vez, se quedó una hora, se fue temprano. No nos importó. Una tarde de otoño tardío, Leo preguntó, Nana, ¿por qué vives aquí sola? Estaba tejiendo una bufanda para él, había elegido la lana, brillante como ranúnculos. Pensé en la mesa de cocina, el piso beige, la tormenta. Porque sola no es solitario cuando es tu elección, dije. Lo consideró, lengua asomando por la mejilla. ¿Puedo elegir vivir aquí cuando sea grande? Clara rió desde la puerta. Negociaremos, dijo. El invierno trajo nieve profunda y crujiente. Construimos un muñeco de nieve en el jardín, el primero de Leo. Thomas tomó fotos, las envió a Mark, quien respondió con un emoji de pulgar arriba. Progreso de algún tipo. En Nochebuena, llegaron con un árbol real, oliendo a pino y memoria. Lo decoramos con los adornos que guardé de la vieja casa, más nuevos que eligió Leo, una oveja, una radio, una cabañita. Bebimos chocolate caliente, cantamos villancicos desafinados. La radio de Henry tocó Noche de Paz. Lloré silenciosamente en mi manga. Clara vio, apretó mi mano. En Año Nuevo, Clara preguntó por el dinero, las ganancias de la venta, la pensión de Henry. Es tuyo, dijo. Nunca lo tocamos después, bueno. Está en una cuenta. Con tu nombre. Miré los páramos cubiertos de nieve. Pónganlo para el futuro de Leo, dije. Universidad o ovejas, lo que elija. Empezó a protestar. Levanté una mano. Tengo todo lo que necesito. Primavera de nuevo. Nacieron los corderos más ruidosos que nunca. Leo ayudó a alimentar con biberón a uno cuya madre lo rechazó. Lo nombró Sunny. Clara tomó vídeos, los envió a Mark, quien respondió con palabras reales esta vez. Thomas empezó a venir solo a veces, trayendo compras, quedándose a cenar. Hablamos de verdad. De su trabajo, sus miedos, la novia que se fue cuando se mudó de vuelta a casa esa vez. Del matrimonio de Clara, las grietas que la ambición de Mark había ensanchado. De mis acuarelas, los paseos, la vida que construí de retazos. Un domingo de mayo, llegaron con una sorpresa. Una placa de madera, tallada a mano, Bramble en hogar de Eleanor, reina de los Dals. Leo la presentó solemnemente. Reí hasta llorar. La colgamos junto a la puerta. Esa noche, tras dormir a Leo, Clara dijo, «Mamá, queremos comprar la cabaña de al lado. Sale a la venta. Para nosotros. Para fines de semana, vacaciones. Para que Leo tenga raíces». La miré, a Thomas asintiendo a su lado. A la placa brillando en la luz del fuego. Solo si tengo poder de veto en colores de pintura, dije. Gritaron, realmente gritaron como niños. Bebimos gin de endrinas y planeamos huertos de hierbas y cobertizos que no se venderían a extraños. Han pasado años desde entonces. Tengo 62 ahora, aún en mi sillón junto a la ventana, aún viendo la luz cambiar en los páramos. Leo tiene 10, alto y fuerte, ayudando con los corderos. Clara y Mark se separaron amigablemente al final. Ella mantuvo la casa en Leeds, convirtió el cuarto extra en un estudio. Thomas vive en la cabaña de al lado, dirige su negocio Tech desde el cobertizo que convirtió. Mark envía tarjetas de cumpleaños, firma mejores deseos. Le enviamos selfies con ovejas de vuelta. El diario está casi lleno. La última entrada dice, me descartaron. Luego la vida los escribió de nuevo. No el final que esperaba. Pero el que necesitaba. Y si aún estás aquí, aún escuchando, gracias. Si alguna vez te han apartado, descartado, dicho que no importas, sabe esto, tu historia no ha terminado. A veces las personas que más te hieren son las que te enseñan cuán fuerte eres. A veces la puerta que cierran es la que necesitabas cruzar sola. Soy Eleanor Bidby 56 cuando esto empezó, 62 ahora, y aún reina de mi pequeño reino. La tetera hierve. ¿Te apetece una taza?